Su moción ha sido escuchada. Tiene el uso de la voz hasta por 2 minutos para formular sus preguntas al secretario de Finanzas. Diputado presidente, con su permiso. Adelante, diputado. Qué pena que nuevamente tengamos este tipo de situaciones. Bienvenido al Congreso de Zacatecas, señor secretario. Esta es nuestra dinámica diaria. Y va muy acorde con lo que le insisto, ojalá y nos pueda contestar, y en el caso específico sé perfectamente que es información pública, es información que están en los portales de transparencia, y entiendo que no quiere meterse en controversia con sus compañeros de gabinete, los cuales tendrán que venir a rendir cuentas de la parte que les corresponde y en la que mucho usted les ayuda. Pero son dos los cuestionamientos que dentro de la primera ronda, y por eso solicité una segunda, se deben de contestar. La primera, ¿cuál es la situación financiera del ISTESAC? Y respecto a los fallos de los tribunales judiciales, ¿cuál es la actualización que se tiene acerca del pago que se instruyó lamentablemente desde un tribunal para garantizarle los derechos que deberían de estar desde el inicio de esta administración garantizados? Otro cuestionamiento es efectivamente el tema de los ahorros, en dónde están destinados, y realmente desde la perspectiva financiera, si usted, es una opinión y es un ejercicio de glosa. ¿Por qué? Porque se consigna en la parte de disciplina financiera. ¿Usted cree que realmente están llegando esos recursos a la población de Zacatecas con su experiencia que tiene, como lo comentó el diputado Jesús Salas, durante los últimos 6 años en la administración pública estatal? Y respecto a un tema que me preocupa y me ocupa de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que siempre está en crisis, y usted como integrante de la Junta Directiva del ISTESAC, ¿qué información tiene acerca de la posible donación de un terreno de parte del ISTESAC a la Universidad Autónoma de Zacatecas para poder de esta manera cubrir adeudos que se tienen de ese terreno dentro del patrimonio que es del propio instituto? Le voy a agradecer mucho sus puntuales respuestas a este tema, a estos temas. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz el secretario de Finanzas hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Empiezo por esto último, diputado. El tema de los terrenos, en este caso el terreno, recordarán que en la pasada legislatura se aprobó de otra forma para los adeudos que tenía el Colegio de Bachilleres, desincorporar parte del terreno que se donó del gobierno del Estado y que sirvió de pago, por así decirlo, para efectos de que el ISTESAC tuviese un bien inmueble que en su momento era aproximadamente 500 millones de pesos, como fue aprobado aquí en este recinto. De otra forma, haciendo el avalúo, son cerca de 420, 430 millones de pesos, no son los famosos 500 millones de pesos. Pero por otra parte, diputado, tenemos adeudo de casi 300 millones de pesos del ISTESAC con el gobierno del Estado, que fue derivado de préstamos que le fueron haciendo de otra forma para poder cumplir con las obligaciones financieras de prestaciones a los trabajadores. ¿Sí me explico? Entonces, por un lado tenemos que el ISTESAC tiene un terreno y le debe al gobierno del Estado. ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista estratégico y por qué entra aquí la universidad? La universidad, ustedes han visto declaraciones del rector, tiene adeudos del ISSSTE de más de 2,000 millones de pesos, ¿sí? Y entonces, una forma de pagar y de buscar quitas, válgase la expresión, para efectos del crédito, le van a aceptar incluso una parte de un terreno, parte del terreno.
¿nosotros qué pensamos hacer? Nos paga el propio ISTESAC con el terreno, ¿verdad? Nosotros a su vez sirve de fuente de pago para ayudar a la universidad, ¿sí me explico? Parte de sus prerrogativas, y con eso sirve para pagar y resolver el problema del ISSSTE, ¿sí me explico? Parte, porque por supuesto que no lo resuelve en su totalidad. Entonces es una estrategia financiera que estamos trabajando, que fue sometido incluso a la Junta de Gobierno y que jurídicamente estamos dándole toda la fortaleza para que esto quede en beneficio del ISSSTE, del propio gobierno, de esa deuda que se tiene con nosotros, del ISTESAC, perdón, y de la propia universidad. Esa parte es la que estamos viendo en ese sentido. Ahora, con respecto de los ahorros, decían para los fondos, claro, por supuesto, parte de la creación de los fondos lleva ese sentido. O sea, ese dinero no puede quedar como un superávit, como un excedente, por así decirlo, si no le damos un beneficio importante. Y ese beneficio, ¿qué tiene que ser? Va destinado a la parte de saneamiento financiero futuro a través de un fondo de estabilización, y la otra parte, vuelvo a repetir, tiene que ver con obra pública productiva, que al final de cuentas se va a traducir en activación económica, tantas obras que necesitan la población, y que en ese sentido se va a fortalecer esta parte, en ese sentido de la posible ahorros que podíamos tener. Respecto a la situación financiera del ISTESAC, aunque no es mi obligación, hay una convocatoria y en su caso parte de resoluciones, yo creo que es donde pudiese abundar el titular al respecto de cómo están las resoluciones, hasta lo que yo tengo conocimiento y lo que nos informan, porque yo formo parte, por supuesto, de la Junta de Gobierno en su caso, y es de los información que yo podía decirle. Por supuesto que está en una situación todavía complicada, sin embargo, no amerita todavía que demos nosotros recursos extraordinarios o que estemos en una situación que solicitemos a ustedes, nos autoricen para poderle darle suficiencia presupuestaria, en este caso a ellos. Entonces, dentro de lo que cabe, a pesar de estas controversias legales que existen y esperando las próximas resoluciones, la institución va caminando, por así decirlo. Va a necesitar, por supuesto que va a necesitar. Necesitamos una parte de reforma, aquí se ha multicitado, y en eso estaremos trabajando, diputado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Gerardo Ramírez para ejercer su derecho de réplica hasta por 3 minutos. Diputado. Dos cosas en el tintero que registro en el diario de los debates y que solicito a la presidencia de la mesa directiva pueda recibir la respuesta de nuestro secretario de Finanzas. Uno, el tema del impacto de los ahorros en el ámbito social desde la perspectiva del área que usted encabeza. Y segundo, el salario neto de los funcionarios, que yo sé que es facultad de la Secretaría de Administración y en un primer momento se había determinado la posible no asistencia al pleno de la Secretaria de Administración. Creo que hay que reconsiderarlo. Le pido a la presidenta de la Junta de Coordinación Política que por favor se convoque al propio pleno al interior de la misma para que venga la Secretaria de Administración y nos informe pues lo que traemos de controversia, porque derivado de esta comparecencia y derivado de lo que comenta la diputada Priscila Benítez, pues ya no sabemos si son retroactivos, si es el salario, si es el estímulo, si es el sobreestímulo o si sigue permaneciendo la nómina secreta que tanto se alegó y se dijo, que no era tan secreto, usted y yo lo sabemos, porque está ahí bajo el escrutinio público. Le solicitaría esa información toda vez que al final la nómina, aunque la prepara la Secretaría de Administración, ahora sí que el último clic, el último esfuerzo para que se disperse depende de la Secretaría que usted atinadamente encabeza. Y por último, señor secretario, en el ánimo, porque veo que está por romperse el quórum y quienes se van piensan que lo protegen más dejando el pleno, haciendo notoria la falta de capacidad y de estar en un ejercicio de diálogo entre ambos poderes. En fin, desde aquí, señor secretario, le anticipo que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los dos integrantes,
estamos decididos a apoyar el desarrollo de Zacatecas, que habremos de analizar con detenimiento este proyecto que efectivamente ya tiene un año, el proyecto de refinanciamiento para la deuda de nuestro Estado, que le dé viabilidad financiera, más aún de la que ya se tiene, porque insisto, ya nos lo ha comentado y lo hemos visto en los informes trimestrales, y que habremos de ser muy, pero muy estrictos en la revisión del paquete económico 2023, en donde sin duda las dependencias que hoy siguen teniendo subejercicios, pues no tengan más dinero del que pueden sus cortos proyectos administrar. Muchísimas gracias, nuevamente bienvenido, le reconozco su experiencia, su liderazgo y el que sabe hacer política. Ojalá en un rato libre algún domingo le pueda enseñar a muchas de sus compañeras y compañeros cómo se hace el ejercicio de la política cuando se está en un cargo de tal envergadura. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia recibe la solicitud